Una vez hayas iniciado sesión en TN Factor, podrás acceder al módulo Cargue Masivo de Nómina. Haciendo clic en la opción Cargue Masivo del menú Nómina Electrónica y luego en la opción Cargue Masivo Nómina. El sistema te redireccionará a la pantalla Gestor Cargue Masivo Nómina Electrónica, donde encontrarás la opción Cargue Masivo Excel que te permite realizar la generación de varias nóminas por medio del cargue de un archivo. Haz clic el botón Cargue Masivo Excel y se presentará la siguiente pantalla, Gestor de Cargue Masivo Nómina Excel, donde encontrarás dos pasos necesarios para realizar el cargue masivo de nómina. Paso 1, datos generales de nómina y paso 2, cargue del archivo de nómina. En el primer paso, datos generales de nómina, encontrarás información propia de las nóminas a generar en las siguientes secciones. Lugar y fecha generación del documento. Liquidación del documento y descarga del archivo para cargue masivo. A continuación, vamos a diligenciar los datos generales de las nóminas a generar. Selecciona la sucursal que corresponda de la lista desplegable, el sistema automáticamente traerá la información del país, departamento y ciudad asociados a dicha sucursal. Posterior a esto, ingresa la fecha de emisión de las nóminas y selecciona el tipo de moneda con el que se realiza el pago de las nóminas. En caso de que el tipo de moneda seleccionado sea diferente a pesos colombianos, el sistema mostrará los campos divisa de conversión, tasa TRM y fecha TRM, los cuales deben ser diligenciados teniendo en cuenta que la fecha TRM no puede ser mayor a la fecha de emisión del documento. En la sección Liquidación del documento, se debe ingresar la fecha de inicio de liquidación y la fecha fin de liquidación. Seguidamente, en la sección Descarga del archivo para cargue masivo, encontrarás el siguiente link identificado con icono de archivo. Al hacer clic sobre él se inicia la descarga de la plantilla utilizada para ingresar la información de los trabajadores, devengados y deducciones de las nóminas a generar. Al abrir el archivo que descargaste de la plataforma TN Factor, deberás ingresar la siguiente información prestando mucha atención a las validaciones de cada campo. Es importante tener en cuenta la estructura de las filas y columnas, ya que no deben ser modificadas ni eliminadas. Encontramos en la fila 1 el logo de TN Factor, en la segunda y tercera algunos comentarios importantes que nos ayudarán para diligenciar correctamente el archivo. En la cuarta y quinta fila, se encuentran los títulos de las columnas, las cuales hacen referencia a la información básica del trabajador, devengados y deducciones aplicadas a cada nómina. De la sexta fila en adelante, debes ingresar la información de las nóminas a generar. De la columna A a la columna CL debe ir la información del trabajador y los devengados, en la columna CM el total de devengados, de la columna CN a la columna DM las deducciones. En la columna DN el total de deducciones y por último, en la columna DO debe ir el neto a pagar. A continuación, vamos a diligenciar los datos. El valor de la columna A es calculado por el sistema, por esta razón no será diligenciado. Seleccionamos el tipo de documento del trabajador, ingresamos el número de documento y la fecha en la que se realizó el pago con el formato establecido para fecha que es día/mes y año. Posterior a esto, es obligatorio el diligenciamiento del devengado básico que está conformado por días trabajados y sueldo trabajado. Si el trabajador cuenta con otro devengado como horas extra, vacaciones, primas, cesantías y demás, es necesario diligenciar los campos correspondientes al devengado teniendo en cuenta que los campos con asterisco deben ser diligenciados. Esto solo aplica para la fila o nómina en la que estemos ingresando la información, ya que la siguiente fila puede tener devengados y deducciones distintas a la anterior. Después de ingresar los devengados correspondientes, revisamos que el total de devengados sea correcto. Ingresamos el porcentaje y deducción de salud y fondo de pensión y si el trabajador cuenta con alguna deducción adicional, la ingresamos en los campos que correspondan. Por último, revisamos que el total deducciones y el neto a pagar sea correcto y bien,
ya podemos guardar nuestro archivo para cargarlo en la plataforma TN Factor. Si ya diligenciaste los datos generales de nómina del paso 1 y los datos del archivo Excel, haz clic en el botón siguiente. Se presentará el paso 2 de cargue del archivo de nómina, el cual muestra la sección Datos generales de nómina, donde se visualiza de manera informativa los datos ingresados en el paso 1 y la sección Cargue del archivo. En esta sección se realiza el cargue del archivo. Haz clic en el botón Examinar y selecciona el documento anteriormente diligenciado, o arrastra hacia el cuadro de cargue el archivo como se muestra en pantalla. Para dar por terminado el proceso de cargue del archivo, haz clic en el botón Cargar archivo de nómina. El sistema te mostrará un mensaje informando que el cargue se ha realizado exitosamente. Haz clic en Aceptar y el sistema te redireccionará inmediatamente al gestor de cargue masivo nómina electrónica, en donde podemos visualizar nuestros archivos cargados en la tabla y realizarla. Búsqueda por nombre de archivo, fecha o estado. También contamos con la opción de mostrar registros, que nos permite seleccionar la cantidad de registros que deseas ver por pantalla. La tabla de archivos cargados está conformada por las siguientes columnas: fecha, cargo, archivo, periodo, registros, éxito, error y estado. El dato de la columna registros hace referencia a los registros encontrados en el Excel. El dato de la columna éxito hace referencia a los registros del Excel que fueron validados por el sistema y se generaron exitosamente. El dato de la columna error se refiere a los registros del Excel que no pudieron ser procesados por algún error en la información ingresada en el archivo. Por último, la columna estado puede presentar 3 estados. Al hacer el cargue del archivo, el primer estado que tendrá en la tabla será pendiente. Cuando el sistema inicie el proceso de validación del archivo, el estado será en proceso, al finalizar el proceso del archivo si todos los registros fueron exitosos. El estado será finalizado exitoso. De lo contrario, si uno o más registros no pudieron ser procesados y quedaron en error, el estado será finalizado con error. En este caso podrás visualizar el error, corregirlo y volver a realizar el proceso del cargue del archivo. Y listo, ya puedes realizar el cargue del archivo de nómina desde la plataforma TN Factor.